Saludos, Dios le bendiga, mis queridos hermanos. Damos gracias a Dios que nos da la oportunidad de reunirnos para hablar de su palabra, temas de mucha importancia para el pueblo de Dios, para aquellos que tienen esperanza de que muy pronto Cristo ha de venir. Vamos a estudiar a partir de hoy el orden de los tiempos desde una óptica completamente bíblica. Vamos a estudiar lo que está pasando desde ahora hasta cielo nuevo y tierra nueva, como está escrito en la parte final del libro del Apocalipsis. Yo entiendo que a la persona le encanta mucho este tema, saber como el futuro de las cosas que van a ocurrir, y quisieran saberlo ahora en el presente, lo que va a ocurrir en el futuro. Y eso no está mal. El problema es que muchas veces la persona quiere desentenderse de las cosas del presente, queriendo saber las cosas del futuro, incluyendo cosas del futuro que tal vez no tienen que ver absolutamente nada con su vida. Nosotros, por lo tanto, vamos a hablar de este orden de los tiempos desde una óptica bíblica, tomando en cuenta el tiempo presente, que es un tiempo que, en base a Joel capítulo 2, verso 28 en adelante, nosotros le titulamos un tiempo de gracia, un tiempo de oportunidad y también un tiempo de bendición. Allí es que dice que en el tiempo en el cual nosotros estamos, todo aquel que invoque el nombre del Señor se puede salvar. ¿Por qué? Porque es un tiempo de gracia, es un tiempo de oportunidad. Entonces vamos a estar hablando inmediatamente de lo que se llama aquí el tiempo de la iglesia. El tiempo de la iglesia o el tiempo de la gracia, que es el tiempo que nosotros estamos viviendo. Tiene que llamarse así porque la iglesia está esperando su arrebatamiento, su transformación, su traslado de la tierra hacia el cielo. Por lo tanto, si estamos esperando un traslado de la iglesia, deberíamos entonces comenzar a hablar del tiempo de la iglesia, de quienes la componen y del momento que estamos viviendo. El libro de Apocalipsis claramente, en sus inicios, a Juan se le dio una orden clara y precisa de escribir las cosas que has visto, las cosas que son y las cosas que han de ser después de estas, según Apocalipsis 1:19. Quiere decir que allí nosotros vemos, francamente, que tenemos los tres tiempos: el pasado, el presente y el futuro. Las cosas que has visto es todo lo que está en el capítulo 1, que es la revelación gloriosa de Jesucristo, en una dimensión que Juan el apóstol o Juan el amado previamente no lo conocía, aunque tuvo la experiencia en el monte de la transfiguración. De esa manera no lo conocía. Luego le dice que escriba las cosas que son y luego las cosas que han de ser después de estas. Entonces, todo esto nosotros lo encontramos en los capítulos 2 y 3 del libro de Apocalipsis. Usted mismo lo puede comprobar y se va a dar cuenta que están escritos en tiempo presente y que esto representa el momento más importante y el que uno debe enfatizar más del libro del Apocalipsis. De hecho, Apocalipsis tiene 22 capítulos y en el capítulo 22 hay cosas que no son proféticas, sino son al contexto que se dicen para que uno la tome como un consejo del momento. Pero la parte escatológica, que va desde el capítulo 4 hasta una parte del capítulo 22, yo quiero decirle que de eso no se ha cumplido absolutamente nada. No se ha cumplido absolutamente nada. Del libro de Apocalipsis lo único que se ha cumplido es el capítulo 1. Y los capítulos 2 y 3 están en progreso. Por lo tanto, no es bueno estudiar este libro, dizque utilizando época del tiempo, para asignársela a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardia, a Filadelfia o a la Odisea. Apocalipsis 2 y 3 es un retrato de Dios en el momento actual que usted está leyendo la palabra. Es decir, es un retrato que se puede ver en el siglo 2, en el siglo 3, en el 4 o ahora mismo. Es decir, las condiciones
en las cuales se retratan estas 7 iglesias es la condición de la iglesia del Señor en cualquier momento que uno lo vea. Ahora, ¿cómo comienza el Señor diciéndole a Juan que haga lo que tiene que hacer? Bueno, en el mismo capítulo 1, verso 11, Él le dice, escribe en un libro lo que ves. Fíjese la manera también en tiempo presente que el Señor le dice lo que tú ves, y en ese momento lo que Él ve es la revelación de Jesucristo. Está actuando, está en progreso, está en ese momento. Y le dice, envíalo a las 7 iglesias que están en Asia. Y ahí mismo le especifica a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardis, a Filadelfia y a la Odisea. Porque lógicamente en Asia Menor, que es la Turquía moderna, pues habían más de 7 congregaciones. Lo más probable es que entre todas tuvieran las características de 7 y el Señor escogiera estas en particular para enviar cartas que de verdad la está enviando a la iglesia corporativa de Jesucristo donde quiera que esté. Ahora uno se pregunta, en base a Apocalipsis 1:19, las cosas que has visto, las cosas que son y las que han de ser después de esta, ¿cuáles son las cosas que son? Muy importante. ¿Cuáles son las cosas que son? E inmediatamente vamos a encontrar la respuesta en los mismos capítulos 2 y 3. Son los mensajes a las 7 iglesias que están en los capítulos 2 y 3. Como dije al principio, todo está escrito en tiempo presente. Está en modo indicativo. Está en voz activa para que el lector se dé cuenta inmediatamente que estamos hablando de algo al momento, algo que está en progreso, que no está en pasado, que no está en futuro. Lo único que usted puede encontrar en futuro, en estos capítulos 2 y 3, son o las bendiciones o los castigos que Dios le va a dar a las iglesias que están mal. Haré tal cosa, te daré tal cosa. Pero el resto está en un tiempo presente. Entonces el momento actual de la iglesia, mire cómo Juan, el mismo escritor del libro del Apocalipsis, él lo recomienda en su primera carta. Usted sabe, una carta, una epístola universal titulada Primera de Juan. El capítulo 3, versos 1 al 3, tienen algo muy importante para nosotros. Y es muy llamativo la manera como él comienza este capítulo. Él dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él, es decir, a Jesús. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Es interesante la palabra manifestación, aparición. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. ¿Por qué? Porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, mire lo que hace, se purifica a sí mismo como Él es puro. Es bueno, hermano, que mantengamos la línea de lo que es el tiempo presente y las ventajas de saber lo que va a pasar desde el capítulo 4 en adelante. ¿De qué sirve esa revelación si en el momento actual uno no se santifica, uno no se purifica, uno se limpia? Es decir, en otras palabras, de balde tú serás informado de lo que va a ocurrir si en el momento que tiene que tomar las medidas no lo hace. Fíjese que hemos leído Primera de Juan capítulo 3, verso 1 al 3, y estamos justo en Apocalipsis capítulo 2 y 3, escrito por Juan. Pero también hay otro libro que escribió el mismo Juan, que se llama Evangelio según San Juan. Y en el capítulo 14 hay una conversación de extraordinario valor para cada uno de nosotros. Y es que Jesucristo informa o revela el plan que Él tiene. Es decir, yo tengo un plan y el plan que yo tengo, yo quiero que ustedes lo sepan. Es más o menos las palabras parafraseadas de Jesús cuando Él va a hablar con sus apóstoles. Allí interviene Judas, no el Iscariote, allí habla Felipe, allí hablan algunos,
porque las cosas que Jesús dice, algunos de ellos no la comprenden. Judas, no el Iscariote, le dijo: ¿cómo es que tú te vas a manifestar a nosotros y no al mundo? Esto yo solo digo de Juan capítulo 14 para que lo lleve en paralelo con primera de Juan capítulo 3. Porque allí se está diciendo: ahora sabemos lo que somos. Sabemos en este momento que nosotros somos hijos de Dios, porque hemos recibido a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Sabemos que somos hijos de Dios, pero cuando Cristo venga, nosotros no sabemos en sí cómo es que nos vamos a manifestar, cómo es que se va a dar el cambio, la transformación, el arrebatamiento. Sabemos que esto va a ocurrir, pero en sí no sabemos el cómo, porque de hecho esto nunca antes ha ocurrido. Ahora dice que cuando Él se manifieste, entonces dice que nosotros seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Quiere decir que aquí entonces, dentro de ese plan que Él habla en Juan 14, se explica cuál va a ser nuestra condición. Y allí Judas, no el Iscariote, dice: ¿cómo lo harás? Entonces él dice: el que guarda mi palabra, en otra palabra, el que la recibe y la pone en práctica, no importa dónde esté o cómo esté, pero yo me voy a manifestar solo a él. Ahí es que luego vamos a explicar lo de Primera Tesalonicenses capítulo 4, verso 3 en adelante, o Primera Corintios capítulo 15, desde el 50 en adelante. Cómo el arrebatamiento de la iglesia es un evento exclusivo, única y exclusivamente, valga la redundancia, para la iglesia, para quienes componen la iglesia. Entonces la iglesia que sabe que eso va a ocurrir, ¿qué es lo que tiene que hacer? Dice: purificarse como Él es puro. Si tienes esperanza, si en ti reside la esperanza de que Cristo viene, tú tienes que marcar diferencia con un mundo de pecado, con un mundo contaminado, y purificarte como Cristo es puro. Es decir, no como un hermano de la iglesia es puro, no como los héroes de la fe fueron puros, sino consagrarte, santificarte como Cristo es puro. Es decir, ver a Jesucristo como el modelo. Y esto no es imposible, porque el Espíritu Santo de Dios es el que nos va a ayudar a nosotros ser como Jesucristo es. Para la iglesia este es un tiempo de santificación, es un tiempo de consagración, siempre y cuando uno tenga la esperanza de que Cristo vuelve. Aquí es bueno, hermano, que usted preste atención. Cuando estamos estudiando el libro de Apocalipsis, a la persona le entra la desesperación por saber quiénes son los dos testigos. ¿Quién es la bestia? ¿Quién es el dragón? ¿Quién es el falso profeta? Que le hablen de Armagedón, que le hablen de una supuesta tercera guerra mundial. Y de verdad que esas cosas en el libro de Apocalipsis para nosotros son secundarias. Para nosotros Apocalipsis 2 y 3 y la última porción de Apocalipsis 22 son las más importantes, porque son partes completamente evangelísticas que tienen que ver con nuestra condición de ser hijo de Dios y de purificarnos como Él es puro. Entonces, si en usted hay una esperanza, de algo usted se prepara. Para cualquier cosa que uno tiene esperanza, uno se prepara. Entonces, como uno tiene esperanza de que Cristo viene, entonces uno se tiene que preparar. Porque ciertamente Dios hace una parte y la otra la hacemos nosotros. Y lo que nosotros hacemos no nos hace coautores de la salvación, pero es la respuesta que le damos a la iniciativa divina. La palabra nos manda, mire, a ser santos en toda nuestra manera de vivir. Quiere decir que un cristiano tiene que ser santo donde quiera que viva y en lo que esté viviendo. No puede ser un cristiano en lo oculto. No puede ser una luz que se enciende y se coloca debajo de la cama. Entonces tiene que ser santo en toda la manera de vivir. Si es soltero, tiene que ser santo. Si es casado, tiene que ser santo. Si es separado, tiene que ser santo. Si ha enviudado, tiene que ser santo. Si es empleado, tiene que ser santo. Si está desempleado, tiene que ser santo. Si es pobre, tiene que ser santo. Si es rico, tiene que ser santo. Si es pequeño, tiene que ser santo. Si es alto, tiene que ser santo. No importa el color de la piel, de los ojos y del pelo, tiene que ser santo. Como lo dice Primera de Pedro capítulo 1, 13 al 16. Interesantísimo el consejo del apóstol.
Él dice, por tanto, por las promesas que tenemos, Él dice, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Tú sabes que en el caso de los hombres, y a veces las mujeres también, que se ponen un cinturón, se ciñen en la cintura. Uno se ciñe para que, digamos, el vestido se ajuste, el pantalón se ajuste y que no se caiga. Entonces hay que ceñir el entendimiento. Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 1, la palabra de Dios manda a despertar nuestro entendimiento para comprender lo que está ocurriendo en este momento. Él dice, los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios, completamente sobrio, despierto, lo opuesto a ebrio, al que está borracho. Sé sobrio, sé consciente, sé dueño de ti mismo, conoce el tiempo que estamos viviendo y conoce lo que tú tienes que hacer. Dice, y espera por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. La misma palabra de primera de Juan 3 y la misma palabra de Juan capítulo 14. Cuando Cristo sea manifestado, cuando Cristo aparezca, no para el mundo, sino para usted y para mí. Dice, como hijos obedientes, no te conforme a los deseos que antes tenía cuando vivía en vuestra ignorancia. Dice, como aquel que nos llamó es santo, sé también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sé santos porque yo soy santo. Se da cuenta que cuando Cristo venga a buscar su pueblo, Él lo que viene a buscar es gente santa, gente apartada, gente que están en el proceso de la santificación. Crean ellos o no que fueron elegidos o que ellos aceptaron a Cristo fruto del llamamiento. Ahora eso no importa. Como tú creas que llegaste, lo importante es que estando dentro te santifique. Y te quiero dejar dicho algo también, que la palabra de Dios no está escrita para gente adulta. La palabra de Dios está escrita para todo aquel que tenga conciencia de la lectura. Quiere decir que le está hablando a niños, le está hablando a adolescentes, le está hablando a adultos y le está hablando a adultos mayores. Porque muchas veces en las congregaciones o en el seno de la familia creemos que este mensaje es para gente adulta y que los niños, adolescentes y jóvenes están fuera de los estándares de santidad que el Señor pide. Y no es así. Todo el mundo se tiene que santificar de la misma manera. ¿Para qué sirve saber que Cristo viene? Saber que Cristo viene me conlleva a vivir una vida santa, apartada de pecado. Entonces, hay una serie de prácticas saludables que nosotros debemos poner en operación en el momento que estamos viviendo como tiempo de la iglesia. Mire, por ejemplo, este texto que es muy usado y a veces las personas no se dan cuenta que está dentro de Apocalipsis 2 y 3, el tiempo presente, el tiempo indicativo, el tiempo activo. Por ejemplo, dice, seguir la paz con todos. Eso quiere decir que nosotros, los creyentes, debemos estar en paz con todo el mundo siempre y cuando dependa de nosotros. Porque lo contrario de estar en paz es que vamos a estar en discordia y eso puede traer problemas. Dice, y también la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Es decir, no hay otra manera de ver al Señor que no sea viviendo en santidad. Eso está en Hebreos 12:14. Entonces esas son las partes que se tienen que poner en práctica en el tiempo actual. Oh, muy interesante el libro de Apocalipsis. Muy bonito, muy llamativo. La revelación más grande de Dios después de la humanidad de Jesucristo. Pero la parte evangelística es lo que a nosotros nos corresponde. Porque así como vamos a tener muchos derechos, ahora tenemos muchos deberes. Y uno de ellos es seguir la paz con todo el mundo. Hay cristianos que son buenos, pero tienen problemas en medio de su familia. Discordia, odio y resentimiento. Malos entendidos y acumulan todo tipo de malestares. Entonces eso hay que resolverlo, porque sin santidad nadie verá al Señor. Hay otro pasaje muy importante que nosotros debemos ponerlo en práctica justo en el momento que estamos viviendo la pandemia. Por ejemplo, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. Dice, sino exhortándonos unos a otros, mucho más a ver que el día del Señor se acerca.
Congregarse estimula la santidad y nos ayuda a ser más santos cuando vemos que el día del Señor se acerca. Por ejemplo, hay muchas iglesias que ahora mismo se están reuniendo de manera virtual. Otras lo están haciendo de manera presencial. Y otros están combinando ambos sistemas. Ahora, no es prudente que un cristiano se convierta en un vago inoperante y que ni siquiera por la vía virtual, a través de los canales sociales que hay ahora, se conecte con sus hermanos. De una manera virtual puede ser una manera espiritual para poder crecer juntos. Pero si no está el impedimento de la pandemia, entonces todo cristiano debe congregarse en su iglesia de la cual es miembro. El 100%, a menos que tenga un problema de imposibilidad física como una enfermedad. Entonces la iglesia debe llegar a su casa. Pero la Biblia nos manda a congregarnos cuando entendemos que la venida de Jesucristo está, pero muy cerca. Fíjense, si este es un tema de capital importancia para la iglesia, que cuando el apóstol Pablo le está hablando a los efesios de cómo deben ser las relaciones entre marido y mujer y cómo deben ser las relaciones entre los padres y los hijos, fíjese el consejo que le dan a los hombres casados que son cristianos, cómo deben tratar a sus esposas, y la manera como el esposo debe tratar a su esposa es la misma manera como Cristo trata a la iglesia. Dice, así como Cristo amó a la iglesia. Oiga, se entregó a sí mismo por ella para santificarla. Hay que tener esto bien claro. Aquí no está hablando para prosperarla en bienes materiales, para colocarla como una celebridad. Dice, Cristo se entregó por ella para santificarla. Dice, habiéndola purificado por el lavamiento del agua, por la palabra. Fíjese todo el esfuerzo que hace Jesucristo a través de la palabra y a través del Espíritu Santo para santificarlo a usted y a mí, que somos miembros importantes, militantes de la iglesia de Jesucristo. Dice, a fin de presentársela a sí mismo. Es decir, Él está trabajando en usted y en mí como iglesia para que en ninguno de nosotros haya ninguna tacha, ninguna falta. Una iglesia gloriosa, que no tenga ni mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Efesios capítulo 5, verso 25 al 27. Entonces, todos los pasajes y muchos más que hay, que nosotros podemos leer y estudiar y discutir en este momento, en esta primera parte del orden de los tiempos, tiene que ver con el momento actual. E independientemente de la misión que Dios nos pide, de predicar el evangelio a toda criatura, de recibir el Espíritu Santo para ser testigos de Cristo en todas partes, en términos particulares, en términos personales, Él nos está pidiendo que nos santifiquemos, que nos purifiquemos, que nos limpiemos, siempre y cuando tengamos la esperanza de que Jesucristo viene a buscar su iglesia. Y en base al estudio completo de Apocalipsis, yo le puedo asegurar de que Jesucristo viene porque viene, de que es imposible que su palabra falle. Entonces, como es seguro que Él viene, nosotros también tenemos que asegurar que nos vamos con Él. En nuestra próxima sección vamos a estudiar entonces lo que es el arrebatamiento de la iglesia, lo que es la venida de Jesucristo por su iglesia. Entonces nos vamos a dar cuenta que por la iglesia que Él viene es una iglesia santa y sin mancha. Entonces, ¿de qué lado tú vas a estar? ¿Del lado que potencialmente se puede quedar por un descuido enorme de no santificarse, de no purificarse, o de aquellos que toman en serio de que Cristo viene y no hay una segunda oportunidad para yo irme en el arrebatamiento de la iglesia? Así que lo vamos a dejar hasta aquí, dándole gracias, gloria y honra a Dios y también a ustedes por la atención prestada. Dios le bendiga, Dios le guarde y hasta la próxima. El arrebatamiento de la iglesia. Entonces los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos,
los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Es que al morir un creyente en Tesalónica, ellos creían que se iba a perder de la bienaventuranza de la venida de Jesucristo. Entonces el apóstol Pablo explica dos cosas que hasta el día de hoy tienen relevancia y son muy importantes. Número uno, si parte un hermano de la iglesia, si muere o si duerme, que es el término que aquí se utiliza, y al mismo tiempo es familiar biológico de uno, muy cercano, uno se puede entristecer, pero por la ausencia física. Pero en el creyente es una tristeza que está acompañada con esperanza. ¿Cuál esperanza? De que nos vamos a volver a ver. Por eso es que él dice que si usted y yo creemos en Jesús y creemos que Jesús murió y resucitó, Dios va a traer con Jesús a los que durmieron en él.